Miren, saben que unas hermanas de una zona de Buenos Aires, zona sur, me pidieron hace unos días, me dijeron por qué no estudiaba este tema, que ahora vamos a ver, y que se los compartiera a ella, porque una hermana que estuvo con COVID, que era encargada de la reunión femenina, falleció el mes pasado, y cuando planearon este año y planificaron el año de las mujeres, la hermana había pedido este tema. Entonces para ella era muy importante. Y esta hermana que falleció por COVID, una hermana grande, formaba parte del grupo que aquí en Argentina se llama Confe, que es el grupo de mujeres de todas las iglesias que ayudan a los misioneros. Es como el ropero que está ahí en New Jersey, que ustedes tienen, y que las hermanas van y colaboran y llevan. Bueno, aquí Confe hace regalos a los misioneros, festeja cumpleaños a los niños de los misioneros, y ellas son muy, muy especiales realmente en cuanto a todo lo que es el servicio a los santos. Y por años han sido una bendición para mis hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, ellas venían con el cumpleaños y hacían, inflaban los globos, me traían todo para armar una fiesta para la cantidad de niños que yo les indicaba. Y por lo general eran entre 30 y 40 niños, los amigos de mis hijos, de la iglesia, de la escuela, del colegio, y ellas hacían todo esto. Entonces, esta hermana que falleció hace un mes, eh, pertenecía a este grupo de Confe. Por eso ella dice, es tan especial, queremos ver este tema porque ella lo postuló, ella lo pidió. Entonces, para mí es significativo. ¿Y de qué se trata este tema? Es de Efesios 5, justo versículo 1. Si usted tiene la Biblia abierta, dice el texto, yo lo leo aquí, recién lo abrí, dice así, fíjense, lo vuelvo a leer. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, versículo 2, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entonces, el concepto de esto, ustedes ven ahí un perfumero, ¿no? El concepto de olor fragante, ofrenda de aroma agradable. Y esta hermana preguntaba, ¿qué significa, qué connotación tiene para nosotros, nosotras las mujeres que servimos al Señor? Entonces, en este tiempo quiero mencionarles esto, estoy controlándome el tiempo. Ya cómo pasa el horario, ¿no? Bueno, y Efesios habla, y hay muchos pasajes más de la Biblia que tiene este concepto de aroma agradable, perfume agradable acepto delante del Señor. Por ejemplo, Levíticos era un libro, es un libro que el pueblo de Israel tuvo desde el comienzo, que formaba parte de la Torá, un libro dedicado a la adoración. Entonces, es especial realmente porque es un libro que realmente tiene que ver con el tema especial de la adoración a Dios y, y dado para su pueblo redimido. Entonces, esperen un segundo que tengo aquí, perdón, que estoy con mi esposo. Si te pones auriculares o... me lo tengo aquí presente, está justo. Pero bueno, estaba con auriculares él. Así que volviendo a lo nuestro. Entonces, Levítico hablaba de esta adoración y se menciona en varios pasajes la ofrenda. Y por ejemplo, ahora ustedes van a ver, no vamos a leer hoy, pero Éxodo 9, si tienes tu Biblia puedes buscarlo, y dice ahí, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Esto es en la parte del Éxodo, Levítico está antes, ¿no? Está después, Génesis, Éxodo, Levítico, viene después. Entonces, el Señor, lo que Dios quería era que su pueblo quedara libre del rigor y del látigo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para poder rendir culto, olor fragante. Y parte de las ofrendas que ellos hacían, miren, aquí les puse una imagen de la película de las plagas de Egipto, y ahí está la cara del faraón. Faraón se endureció. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños cantábamos en la escuela dominical? Faraón se endureció, no nos dejó ir, y Dios envió 10 plagas, desenvainó no sé si se acuerdan de ese coro tan antiguo que tiene que ver con esto. Entonces, Israel entendía el concepto de olor fragante, porque sus sacrificios le recordaban esto. Dios los había instruido a lo largo del desierto en que la ofrenda era el aroma que llegaba a la presencia del Señor. Entonces ellos tenían que ir al desierto para adorar a Dios, y parte de la adoración incluía quemar la grasa de los animales. ¿Se acuerdan la grosura que hemos leído tantas veces? La grosura era el olor
la grasa que se diluía y daba olor a asado. En Argentina somos especialistas en los asados, hermanas. Ustedes también hacen, ¿verdad? Entonces, ese olor asadito, que uno dice, ay, algún vecino está haciendo asado. Aquí todas las casas tienen parrillas, parrillas son los asadores, ¿verdad? Y que cada uno tiene su técnica para hacer el asado, se especializan. Entonces, Israel, los sacrificios de Israel olían asado, a carne asada y a la grosura que se derretía. Pero no solo eso, ellos amasaban la harina de trigo y la hacían como especie de tortas y la fritaban. Aquí en Argentina, miren, aquí hay una comunidad como en Nueva York, hay una comunidad judía muy grande. En distintas provincias, tal es así, mi mami se crió en una parte de una provincia de aquí de Argentina, y que eran todos sus vecinos judíos. Y ella me decía, yo iba y me daban el pan sin levadura, y en Buenos Aires, en una zona donde vivió mi esposo, también es donde está la comunidad más grande del pueblo judío. Y todos ellos después van a Nueva York y tienen sus apartamentos en Nueva York también. Así que están ahí, los tienen ustedes de vecinos, a muchos argentinos. Y tienen negocios en Argentina, allí. Bueno, ellos hacen una especie de torta, y Israel lo hacía, que era así como acá le decimos torta frita, pero es algo amasado con harina común, agua, y hacen un bollito suave, lo estiran, acá tenemos como un palote, algo redondo para estirarlo, y cuando queda perfectito, algo redondito y finito, se pone a freír en aceite o en grasa, de acuerdo a lo que uno quiera. Y lo sacas vuelta y vuelta, y eso se come, y es muy rico, hay que comerlo caliente. Entonces, Israel tenía esa costumbre también, y sus rituales, su sacrificio, olían asado y olían a estas cosas. Y miren, los días de invierno aquí o de lluvia, cuando yo era niña se usaba mucho, ahora ya no tanto, pero la gente decía, uy, está lloviendo, es día de tortas fritas, porque las madres acostumbradas, y todo venía de la cultura también de Israel, porque al tener, es un pueblo multicultural también aquí como en Nueva York. Entonces habíamos aprendido de ellos esas costumbres, pero continuando, Dios los instruyó y Él dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren. La idea de la ofrenda tenía que ver con la adoración. Ellos necesitaban ofrecer ese olor especial a Dios. Y la Biblia habla de ese aroma fragante. Entonces, miren, dádivas o presentes que se ofrecían, voy a leer aquí, especialmente, ahí tienen el pasaje de Levíticos capítulo 1, pero por lo general siempre se daban, cuando hablaban de la ofrenda y de ese aroma agradable, en el contexto de la adoración. Yo no sé cómo adoran ustedes, si eres especialista en adorar. Ahí la hermana cantó tan bonito, ¿verdad? La canción que pusieron hoy es una canción que para mí es muy hermosa. Ayer se la regalé de nuevo a mi hija, se la mandé por WhatsApp y le dije, mira, Ana Sol, ¿te acuerdas lo que canta Lily Goodman? Te la voy a enviar para que lo recuerdes. Y ella después me lo cantaba en el WhatsApp, me mandó un audio cantando. Y hoy ustedes lo vuelven a poner. Recordar a nuestro Dios lo que Él es, recordar lo que Él hace, lo que Él planea para nosotros y anticipa, nos guía a la adoración. Israel tenía muy en claro el concepto de adorar. Yo no sé cómo adoras tú, ya hemos hablado mucho de esto, pero tiene que ver con ese olor fragante. Entonces, continuando con esto, miren, los primeros 5 capítulos de Levítico nos dan las instrucciones de las 5 clases de ofrendas que ellos daban. No la vamos a ver hoy, yo solo se los dejo como para que ustedes estudien. Después ellos daban el holocausto, la oblación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrenda por la culpa, y las primeras 3 eran voluntarias, ellos lo hacían de todo corazón, nadie se las pedía, pero las 2 últimas eran obligatorias. Fíjense, la culpa y el pecado eran obligatorias, y las 2 obligatorias que todo judío debía ofrecer, ese olor fragante, esa ofrenda, tenía que ver justamente para ser limpio, para poder estar santos, para poder acercarse al Señor. Ese Dios santo que le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ese Dios que se acercó al hombre con esta nueva dispensación, con Israel, abriendo un nuevo camino de salvación y de redención, que iba a ser un modelo y un símbolo, un tipo para nosotros que en estos momentos la iglesia disfruta de la redención. Ellos eran un ejemplo y modelo de la redención de Dios. Y Él les dijo, para acercarte a mí necesitas considerar que es a través del camino de la santidad. Y las ofrendas
producían ese efecto en ellos. Ustedes saben, hoy por hoy para nosotros es Cristo quien nos abre ese camino de santificación y redención. El culto antiguo entonces era una representación de lo nuevo. Allí los sacrificios reciben el nombre de aroma agradable en el culto antiguo, olor grato, porque eran un tipo de la obediencia y el sacrificio del Señor Jesús. Es eso lo que representaban. Entonces cuando el judío olía ese asado o esa torta frita, recordaba que tenía que acercarse a Dios en santidad, pero también había un sacrificio, había un animal que tenía que morir. Era necesario que hubiese un cordero en el propiciatorio. Y miren, hermana, Jesucristo es el cordero. Él es la mesa del propiciatorio, Él es el animal por decirlo así, el cordero que murió, perdón, en sentido figurado, el cordero que muere por nosotros, por la humanidad. Jesucristo es todo, es el sacrificio, es la propiciación, y es el mismo altar donde se sacrifica. Entonces es tan completo la obra de Cristo y todo para acercarnos a Dios. Ese ejemplo que el Señor nos dio de obediencia era olor grato a los ojos de Dios para el Señor. Entonces aquí hay otro texto que ustedes, el que hemos leído, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Verdad? Sigo, tengo que continuar. Miren, esperen que me voy a... Ahora nosotros, en respuesta a la obra redentora de Cristo, somos llamados a ser nosotros la ofrenda. El Señor Jesús fue la ofrenda ante el Padre. Él fue olor fragante en su obediencia ante la cruz, poniendo su vida, haciendo el propio sacrificio, el Cordero inmolado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Los judíos entendieron muy bien porque ellos venían siglos ofreciendo sacrificio. He aquí el Cordero de Dios. Hoy por hoy, Jesucristo ya entregó su vida. Y ahora el sacrificio tenemos que ser nosotros. El Señor nos está pidiendo a nosotras cuán dispuesta estamos a entregar en olor fragante nuestra vida y lo que Él nos permite ofrecer. Ellos ofrecían carne, ofrecían también ofrendas de libación, que era aceite de oliva, también ofrecían semillas, pero nosotras, ¿qué podemos ofrecer? Ahora vamos a ver. Así que olor fragante es obediencia y consagración. Y Dios es digno de que nosotras le rindamos todo esto, ¿verdad? Él es digno. Y Israel entendía muy bien todo esto. ¿Recuerdan este coro? Mi obediencia es mi mejor adoración. No sé si ustedes los cantan. Me acuerdo cuando lo aprendí hace unos años, me encantó, decía, a ver si me acuerdo, miren, hace tanto que no lo canto, hermanas, y que no tenemos reuniones presenciales, ¿no? Dice, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. ¿Recuerdan esa canción? Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. No me acuerdo cómo sigue la letra, los jóvenes se deben acordar. Y termina diciendo una parte: mi obediencia es mi mejor adoración. Y me acuerdo cuando la canté la primera vez, dije, wow, qué profundo que es esos conceptos, el poeta que escribe, que está haciendo música, y realmente queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Mi obediencia es mi mejor adoración, olor fragante. Y te daré lo mejor de mí. Termina la canción diciendo, te daré lo mejor de mí. No sé si la escucharon, búsquenla en YouTube, la van a encontrar. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Bueno, y siguiendo con esto, miren el texto que está aquí de Corintios, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, qué interesante este concepto, ¿cómo es eso? Y dice, para algunos, si ustedes leen después el pasaje, en los que se salvan, olor agradable de vida, en los que se pierden, olor a muerte. Y al principio yo no entendía este concepto. Es como que de alguna manera uno, con la propia vida, está testificando de la salvación, está hablando de Cristo con las palabras, uno está de alguna manera marcando el camino a esa persona, o la vida o la muerte. El Señor le dijo a Israel, he aquí te dejo dos caminos. Elige cuál vas a escoger, si la vida, la obediencia que tiene que ver con la vida o la desobediencia que acarrea muerte. Era la decisión, la disyuntiva en la que se planteaba y se presentaba Israel, que Dios le había dicho, ¿qué cosa vas a elegir? Y bueno, para nosotros es lo mismo. La vida del creyente está trazando y planteando una disyuntiva en esta humanidad.
a tus vecinos, a los que te rodean, a tu familia. Es como que de alguna manera la verdad y la luz de Dios se está reflejando a través de nosotros. Y mucho más cuando anunciamos a Cristo, su sacrificio en la cruz, cuando hablamos de la salvación tan grande. Así que en los que se salvan y en los que se pierden somos grato olor de Cristo, dice así aquí este texto. Pero algo más. ¿Y tú qué clase de sacrificios brindas? ¿Qué clase de perfumes derramas? Y vamos a ver rápido, porque el tiempo se nos va, pero miren así, hermanas. Aquí les puse 2 Corintios, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, olor de vida para vida. ¿Y qué tipo de perfumes agradan a Dios? Podríamos preguntarnos. Porque está bien, Israel hacía el asadito. ¿Nosotras qué hacemos? ¿Asado o no? Entonces, ¿qué tipo de perfumes agradan a Dios hoy por hoy en esta dispensación de la iglesia? En primer lugar, la Biblia habla de la adoración. La Biblia dice que cuando adoramos es un perfume ante el altar. Ahora, todos entendemos el concepto de adorar. Hace poco hablamos un poco de esto. Adorar es la respuesta que tiene el ser humano, que tú tienes, ante lo que Dios es y hace. Entonces, cuando tú consideras quién Dios es y lo que Dios hace, y cómo respondes a eso, eso es adoración. ¿Y de qué manera puedes responder? Puedes responder con una canción, con un pensamiento, con un suspiro, con una mirada al cielo, con un simple te amo. Para nosotros los que creemos, Él es precioso, dice Pedro. Cuán precioso es el Señor para ti, eso es adoración. Es reconocer quién es Dios y las bondades para con nosotros, sus bienes. Miren, hermana, esto es algo de todos los días. Ustedes saben que hemos hablado de que somos negativos, que nos cuesta reconocer las bondades del Señor, que tenemos una tendencia a enfocarnos en las cosas negativas que nos pasan todos los días y que nos pasan de verdad. Sin embargo, eso no es adoración. Adoración es dejar a un costado aún eso negativo que hoy viví y enfocarme en lo bueno que Dios me ha dado. Y mira, si tú paras un momento y miras a tu costado, puedes ver a tu familia y puedes adorar. Gratitud tiene que ver con la adoración. Pero ahora vamos a ver algo más. Tú puedes hacer una lista de todas aquellas bondades que Dios te dio en este día, comida, abrigo, gustos que a veces el Señor nos da, un montón de elementos que hacen a la... Yo puedo agradecer aún por estar aquí en estas montañas, como le decían. Eso tiene que ver, reconocer a Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Los verdaderos adoradores, le dijo el Señor a la mujer samaritana, recuerdan que hace un tiempo lo vimos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren, Juan 4. Y esta mujer, como habíamos hablado, que había tenido muchos maridos, esta mujer que había sufrido como 5 divorcios, esta mujer que era tan particular, se topa con el amor del Señor. Y ella se ve que estaba pensando esto, porque ya lo hemos visto, en cuanto al tema de la oración, y el Señor, conociéndola en lo profundo de su corazón, le dice, ¿sabes? El Señor está buscando adoradores. ¿Por qué le habló de ese tema al Señor cuando ella iba a buscar agua? ¿Por qué le tocó ese tema al Señor? Porque el Señor conocía su interior. Y ella dijo, ay, en mi ciudad dicen que se ha de adorar en este monte, los samaritanos creían eso. Y los judíos dicen que se ha de adorar en este otro monte, pero al final no sabemos, ella estaba confundida con sus pensamientos respecto a la adoración. Esa mujer en ese día, en ese mediodía de esa tarde calurosa o ese día al mediodía, encontró la saciedad para su alma, pero también la luz que iba a iluminar sus tinieblas. Adoración. Pero algo más en cuanto a la adoración, quiero hacer rápido. Miren esta imagen. Adorar es una palabra que viene del griego y se escribe así, proskuneo. No importa cómo se escribe, pero para que lo entiendan la puse ahí. Pro significa ir hacia algo, hacia adelante. Y cuneo significa besar. Entonces cuando hablamos de adorar tiene que ver con arrodillarse, pero más que nada con inclinarse y besar. Entonces, ¿recuerdan? Ahora vamos a ver. Es decir, besar a alguien en señal de profunda reverencia, ¿no? Los orientales tenían esta costumbre y la tienen todavía. Es una costumbre de postrarse ante una persona y besar el borde de su manto o el suelo, y significaba realmente respeto, reconocimiento, pero ellos, los orientales, la usaban mucho con la divinidad en particular. Entonces, en la época del Señor Jesús era muy entendido este concepto, lo vivían, aún ahora en esa zona lo viven, imagínense por entonces. Pero continúo, esto les va a quedar. Sigo avanzando.
Así que dependiendo del contexto donde estaba el Señor Jesús y todo, y cómo funcionó la palabra cuando el Señor se lo dijo a la mujer samaritana, proscuneo, era un acto de reverencia o una alabanza. Ahí le puse varios textos para que ustedes vean después, que es cuando Apocalipsis habla de que Jesucristo va a ser adorado. Miren, hermana, Filipenses 2 dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Recuerdan cuando habla de la humillación y exaltación de Cristo, Filipenses 2? Bueno, nosotras podemos hoy practicar ya esa adoración, esa inclinación. Yo no sé cómo adoras tú, cómo alabas al Señor, cómo le reconoces, cómo reconoces lo que Él es y sus bondades. Tal vez te pones de rodilla, tal vez nos duele los huesos, hermana, y lo hacemos sentadas, o tal vez paradas, no importa cómo. El Señor mira, dice que adorarán en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores. Entonces no importa tu posición, sí la posición del corazón. Entonces, proscuneo conlleva la idea de adoración, y esto es la que se ve, la palabra que se ve en Juan 4, con la mujer samaritana. Como dijimos, el reconocimiento de la divinidad de Dios expresado en alabanza, exaltación pública, privada, y tiene que ver con sus atributos, con lo que Él es. Los adoradores se enfocan en las bondades de Dios. Es la plena aceptación de sus propósitos, demanda, y tiene que ver justamente con no solo eso, sino que es como un compromiso de una obediencia rendida a Él. Entonces, adorar es muy completo. Estos días estuve pensando cuánto vivo de estos dos párrafos que les dejé a ustedes ahí. Porque no solo es cantarle, le cantamos, no solo es orar, oramos. ¿Saben que el impío no invoca a Dios en ninguna de sus oraciones, no ora? Los salmos dicen que el impío no ora. Así que cuando tú oras, tú estás adorando. Ya reconocer a Dios en la oración, ir a Él, invocar a Dios, es reconocerlo en tu vida. Y algo más que me gusta, que ahora lo van a ver, está escrito ahí, también cuando suplicamos al Señor, forma parte de esa adoración. Súplica. Pablo habla mucho en Filipenses que dice que tenemos que orar con toda oración y súplica. La persona que suplica le está reconociendo que Dios es el dador, que Dios es el que provee, que de Él vienen todas las cosas, que yo dependo de Él, que yo le necesito, que yo no puedo sola, que yo soy impotente sola. Yo le suplico. Dice la Biblia en Mateo, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos verán a Dios, de ellos es el reino de los cielos. Entonces necesitamos ser humildes espiritualmente y aprender a suplicar a Dios. Y eso es adoración, no solo cantarle, no solo orar, sino suplicarle. Señor, te necesito. Y miren, a veces nos suplicamos, somos muy orgullosos, y el Señor nos va a permitir vivir situaciones que nos va a llevar al borde de la circunstancia, al borde de las presiones, para que recurramos y nos demos cuenta, oh Señor, dependo de ti totalmente. ¿Qué situaciones has vivido estos días que te ha hecho que realmente dependas de Dios totalmente y que le clames, que le supliques? ¿Tienes problemas para suplicar? ¿O te sientes más segura cuando las cosas están funcionando bien? Tal vez Dios te ha llevado vez tras vez a que necesites suplicar. Y bueno, nos está humillando, hermanas. Bueno, me fue haber sido humillado, dijo el salmista, ¿verdad? Entonces, el Señor te está humillando estos días, a mí me está humillando. Bajemos la cabeza, supliquemos y mostrémosles y recordémonos a nosotras mismas que dependemos absolutamente de Él, que de Él vienen todas las cosas y necesitamos de su asistencia y de todo lo que Él nos pueda dar. Escrito está, dice Mateo, les puse este texto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración. Pero tengo que avanzar, porque el tiempo se nos va, hermana. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Recuerdan esta figura? Antes se las puse cortita, ahora se las puse entera. ¿Y saben cuánto vale el Señor para ti? Ella era una chica joven, por lo que la Biblia está mencionando. Ese perfume lo guardaban las doncellas para entregarlo el día de su desposorio. Ustedes saben bien esto, ¿no? La costumbre oriental. Y era de nardo, y según algunos comentaristas, este perfume podía costar lo que un jornalero trabajara todo un año, lo que ganara por todo un año,
No sé cuánto ganan ustedes a lo largo del año, no tengo acá las cifras en Estados Unidos, 10.000, 20.000, 30.000, si ganan 50, 60.000, oh, qué bien, ¿verdad? Capaz que ganan más, pero al año, anual. Bueno, imagínense lo que es tu salario o el de tu esposo anual. Ella lo tomó y compró este perfume tan caro, así costaba. Y ese día, estando ante la propia persona del Señor, ella lo rompió, lo derramó y ungió los pies del Señor y terminó enjugándolo. Y la casa dice se llenó del perfume. ¿Y qué significó esto para ella? Le estaba diciendo, no me interesa mi futuro está acá, eres tú, lo que tú decidas. No me interesa lo que va a pasar, aún mis expectativas y deseos más profundos de casarse, te lo entrego a ti. Ella rindió ese día, rindió sus anhelos más profundos. Miren, el texto dice, Señor, delante de ti están todos mis ruegos y mi suspiro no te es oculto. Ese día ella rindió lo más profundo de su alma y la casa se llenó del perfume. Cuando hay una rendición tan grande, cuando alguien realmente está adorando de esa manera, está entregando al Señor Jesús lo que Él merece porque Él es digno, la casa se llena del perfume. Todos a tu alrededor van a sentir lo que el Señor es para ti, lo precioso que Él es para ti. Y continúo, me emociona mucho esta situación porque realmente pienso en ella, pienso todo lo que habrá significado para ella ese día cuando rompió los pies del Señor el frasco de alabastro, ¿verdad? El servicio, en segundo lugar dijimos adoración. Lo segundo que el Señor está haciendo y tiene y reconoce como perfume olor fragante, es el servicio que le brindamos con el pueblo de Dios. Entonces el servicio tiene que ver con la entrega, es algo personal, y es algo de sentirnos útiles en las manos del Señor cuando le servimos en su iglesia. Yo no sé qué ministerio has tenido antes de la pandemia, porque ahora estamos viviendo de una manera atípica, ¿verdad? Pero no sé qué ministerio, pero tu servicio es perfume grato a los ojos de Dios. Y algo más, pasa por la motivación con la cual tú sirves al Señor y a los hermanos. Miren, una hermana hace un tiempo me decía, porque ella trabaja y ella trabaja en dependencia de un empleador medio bravo realmente, ¿verdad? Una persona dura, ruda, y me dice, yo no soy, al final el Señor me hizo libre y yo no soy sierva de nadie, me explicaba ella, ¿no? Y yo le digo, es cierto, hermana, es cierto, pero también la Biblia dice que a Cristo el Señor servís. Entonces, aún trabajando para esta persona que no es fácil, uno puede decir, yo lo hago para el Señor y estoy sirviendo a Cristo. No importa la persona en sí, sino cómo uno lo hace y la motivación en el servicio. Así que yo lo menciono siempre, hermanas, que toda conducta está motivada, y eso lo he explicado porque sé que es así. Toda conducta está motivada. Cada vez que haces el té en la iglesia, cada vez que le haces un té a alguien, cada vez que limpias algo o compartes la palabra, ¿por qué lo haces? O cantamos o leemos un pasaje o nuestro servicio al Señor en lo que sea, entregando un folleto, dándole una comida a alguien. La motivación es lo que hace la diferencia en el servicio al Señor como perfume agradable. Y dice el texto que hemos leído, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó como ofrenda en Efesios 5, que me leyó mi hermana, ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante. Y bueno, entonces dijimos, miren, aquí sed pues imitadores, les puse varios textos, servicio, adoración y servicio. Entonces, si yo camino con Dios, el amor es mi camino. Me gustó esta frase, por eso se las puse aquí. Así que recuerden que la motivación es el kit del asunto, cuando uno hace el servicio para que haya perfume delante del Señor. Entonces, tres cositas y terminamos. Esta es la tercera. Adoración, servicio, participación. ¿Y cómo hago mi participación? Yo puse esta palabra porque la Biblia menciona, en realidad tiene que ver con el ofrendar, pero me gustó el concepto de participación, por eso lo puse así. Participar con los hermanos desde lo económico es olor fragante, me encantó eso. Y la Biblia menciona esto, es aroma del bueno. A ver, ¿qué tipo de perfume te gusta? ¿Qué tipo de perfume usas?
Algunas dice que de acuerdo al aceite de la piel nos va bien lo que es aquellos perfumes que son como vainilla, vainillados, ¿no? A mí me pasa eso. A otras les va más lo que son, tiene que ver con flores, florales. A otras le va mejor los frutales, tipo mandarina, tipo limón. Los cítricos son muy deliciosos. Y en verano, en particular, las flores y los cítricos van muy bien con la piel, por el calor, la transpiración. Pero cuando es invierno, lo que nos va bien es todo lo que es así vainilla, más avainillado. Y yo no sé qué es lo que a ti te gusta ponerte por lo general cuando sales, cuando estás en tu casa, pero la participación económica, las ofrendas dan un perfume y generan buen aroma en las siervas del Señor. De hecho, las ofrendas en el Antiguo Testamento implicaban un aporte económico y cada uno allí ofrecía no lo que se les exigía, sino acorde a lo que podían. Qué interesante, ¿no? Y miren, y a través de nuestra ofrenda económica mostramos el amor por el Señor y por los demás hermanos. Y dice, fíjense el texto aquí que les puse, Pablo dijo, por el momento tengo todo. Filipenses 4, no necesito, y aún más, es una linda versión. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable, agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que Él tiene y que nos da por medio de Jesucristo. Saben que me gustó esta versión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice la versión 1960, ¿verdad? En Cristo Jesús. Él dice acá, miren, son dos versículos, versículo 18 y el 19. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. ¿Y qué me enviaron ustedes con Epafrodito? Sacrificio acepto, olor fragante a Dios, olor agradable. No sé qué Biblia tienes, pero debe decir así. Y Pablo estaba diciendo, ustedes, hermanos, estuvieron, dice, yo me gocé que revivieron el cuidado de mí, dijo Pablo. Cuando él menciona esta palabra en el griego, revivieron el cuidado de mí, está diciendo, y no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, sino porque busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Era tan espiritual Pablo que no vivía pendiente de sus necesidades. Me encanta este concepto. Miren, nosotros toda la vida, desde que nos casamos, empezamos a servir en la obra misionera, a servir a Dios en la iglesia y a salir por el mundo. Hemos estado en la selva del Amazonas, en la selva de Ecuador, hemos estado en Bolivia, en cárceles, hemos andado por distintos lugares en nuestro país, por distintos rincones también, y por otro, aún en Dominicana. Lo que sí en Dominicana hemos estado en la playa, ha sido algo bonito eso. En octubre nos han invitado para volver, así que le digo a mi esposo, yo te acompaño, ojalá podamos ir una tarde, aunque sea para ir a volver a ver el mar. Pero más allá de todo, siempre hemos experimentado este concepto de compartir, de participar, por eso puse la palabra participar. Y es tremendo, tal es así que siempre le he dicho al Señor, Señor, yo quiero participar. Los levitas tenían que dar la ofrenda de los levitas. Muchas veces los hermanos que sirven al Señor creen que no tienen que ofrendar porque ellos reciben ofrendas. Sin embargo, los levitas daban la ofrenda de los levitas. Y me encanta este concepto. Y este año de pandemia, el 2020 que pasó, hemos compartido tanto con los hermanos. Ustedes también han compartido con nosotros. Miren, hermana, ha sido una cosa tan hermosa que realmente incluso hermanos que tenían empresas en Argentina se quedaron sin trabajos y la iglesia pudo hasta por momentos no darle mucho porque no se podía, pero llevarle canastas con comida que ellos nos dijeron, pasamos la semana con los alimentos que ustedes nos dieron. Y para nosotros ha sido maravilloso esto de dar y compartir, ¿verdad? Entonces Pablo dijo, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y acá dice sacrificio acepto olor agradable. Pero algo más, el concepto de participación en el versículo 19, que ahí está, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y acá está diciendo, primero Corintios dice que el dar forma parte de la gracia de Dios en nosotros, que cuando uno da, no solo el que recibe la gracia de Dios, sino cuando uno da, está siendo tocado por la gracia de Dios y está compartiendo la gracia de Dios. Pero acá Pablo tira otro concepto increíble en esto de dar olor fragante, y él dice,
lo que Dios te va a dar a ti, después que tú des ese olor fragante, va a ser conforme a las riquezas en gloria. Y el concepto del griego es conforme a la suntuosidad del cielo, se podría traducir, conforme a todo lo que el cielo es. Y a mí me encantó esta idea, digo, wow, porque yo me imagino el cielo, que es sublime, calles de oro, mar de cristal, dice Apocalipsis, hay muchas piedras, cada puerta es una perla, y yo digo, oye, el cielo es suntuoso realmente. Filipenses, Pablo dice, Dios te va a dar a ti, conforme a su suntuosidad que existe en el cielo, riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te va a dar a esa altura. Entonces hay un pastor que dice, atrévete a dar, y actúa acorde a la gracia de Dios, y vas a ver que Dios te va a sorprender y Dios te va a superar. Y a mí me encanta esa idea de que Dios siempre va a ir más allá, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero terminando, amadas, miren, olor fragante, perfume acepto. Entonces dijimos, adoración, que involucra orar, involucra clamar, adorarle, reconocer sus bondades, el carácter de Dios. En segundo lugar, servicio a Dios y a los santos. Y en tercer lugar, entonces, esta participación. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, ¿verdad? Lo que veníamos mencionando. Y la pregunta sería, para terminar, ¿y tú a qué hueles? ¿A vainilla? ¿Estás oliendo a vainilla, a flores, a melocotón, a limón, limoncito, así mandarina? Qué rico, los cítricos, ¿verdad? Levítico, miren este texto, me gustó. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida en aroma agradable para el Señor. Increíble, me gustó. Ellos sabían muy bien que al Señor le llegan los aromas. Nuestras conductas tienen que ver con ese aroma. Nuestra actitud del corazón tiene que ver con ese aroma. Nuestra entrega tiene que ver con ese aroma. Nuestra obediencia despide aroma. ¿Qué es lo que tú le vas a dar al Señor? ¿Cuánto de precioso es Él para ti? Es lo que realmente tal vez es la pregunta en esta noche terminando. ¿Cuánto vas a derramar a sus pies? Yo quiero, a qué olemos, ¿verdad? Termino aquí. Mira, dejo así. Yo voy a terminar orando, pero es lindo recordar estas cosas básicas de la vida cristiana. Perfume acepto. Yo quiero ser un perfume agradable. Yo quiero ser que donde vayan, grato olor de Cristo. Y creo que todas, ¿verdad? Todas queremos ser algún pedacito de cielo en este mundo, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Así que vamos a orar. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Querido Padre, gracias Señor, gracias porque podemos estar con las hermanas, gracias porque realmente podemos, Señor, recordar delante de ti todo este concepto de los sacrificios que nos conectan con el Antiguo Testamento, pero que forman parte de esta nueva experiencia para el creyente hoy, Señor, tu iglesia. Señor, tú lo pusiste en Israel como un modelo, un tipo que ellos tenían, porque era un anticipo, una forma de marcar que a futuro el Cordero iba a ser Jesucristo, la ofrenda por los pecados, la ofrenda a grato olor a Cristo, entregado, Señor, delante de ti como sacrificio. Y también, Señor, nos iban a recordar ellos con tanto sacrificio y tanto aroma, que hoy nuestra vida puede ser un ejemplo delante de ti, ofrenda agradable. Gracias por estas mujeres, Señor, que tú te acercaste en momentos muy particulares de su vida, como la mujer samaritana, y realmente le ofreciste a ella la posibilidad, le declaraste esas palabras tan sublimes que hoy las recordamos con tanto corazón, con tanta vehemencia, que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, permítenos hacer de la adoración nuestro olor grato delante de ti, reconociéndote, reconociendo lo que eres, clamándote, suplicándote. Señor, tantas veces somos orgullosas que hasta nos incomoda suplicar. Señor, gracias por las oportunidades que nos das, que nos llevas a ese extremo para suplicarte y buscar de ti tu asistencia, tu poder. Y Señor, gracias también porque el servicio es otra experiencia que nos das como creyentes para poder ser grato olor de Cristo. Y también, Señor, gracias
Gracias porque la participación unos con otros, aún desde lo económico, es grato olor de Cristo delante de ti. Te adoramos, Señor. Permítenos ser un perfume ante tu altar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.